El día que encontré a mi mujer en ropa interior en el asiento trasero de un coche que no era el mío, ya no me quedó nada por imaginar. Era jueves por la tarde, las 6:15, en pleno junio en Valencia. Yo salía del trabajo antes de tiempo, cosa rara, porque el servidor se había caído y no había mucho que hacer. Pensé en aprovechar para comprar algo de cena, pasar por casa y sorprender a Laura con una botella de vino frío. No sé por qué me dio por pasar por la calle donde ella decía que trabajaba los jueves, en esa asesoría pequeña al lado del mercado de Ruzafa. Y ahí estaba el coche. Reconocí la matrícula antes que nada, porque era un coche gris oscuro, nuevo, de esos que sabes que no pertenecen a alguien como Laura. Ella conduce un Ibiza blanco de hace 10 años. Este coche tenía cristales tintados. Me pareció raro verlo aparcado en una calle tan estrecha, en doble fila, y más raro fue cuando vi su bolso, ese de piel marrón que le regalé el año pasado por su cumpleaños, tirado en el asiento del copiloto. No tenía intención de hacer nada. Pero algo me hizo frenar la moto, quitarme el casco y caminar hacia allí. Me asomé. Lo juro por lo que quieras, no buscaba nada. Solo quería mirar. Y entonces lo vi. O mejor dicho, la vi. Ella, Laura, con el sujetador bajado, sentada encima de un tipo que no era yo, en el asiento de atrás. No estaban teniendo sexo. Todavía. Pero estaban en proceso. Él tenía los pantalones medio bajados, ella el vestido arremangado, y los dos estaban riéndose. Riéndose. Como si fueran adolescentes. Me quedé quieto. 15 segundos, 20. Ella no me vio. El coche vibraba un poco. Alguien podría haber pasado por allí y pensar que estaban discutiendo. Pero no. Era algo peor. Era complicidad. Era deseo. Era ella con otro. No sé cómo no hice nada. No golpeé el cristal. No grité. No hice ninguna escena. Me subí de nuevo a la moto. Y en lugar de volver a casa, me fui al bar de Rafa, el de toda la vida, a pedirme una caña. Y luego otra. Y después, empecé a planear. Pasaron exactamente 3 días desde aquella imagen en el coche hasta que decidí hacer algo. No le dije nada a Laura. No la enfrenté, no la acusé, no hice ningún movimiento brusco. Me limité a observarla. El viernes por la noche, se duchó más tiempo de lo normal. Salió del baño en Albornoz y se metió directamente al dormitorio con el móvil en la mano. La pantalla iluminaba su cara mientras se acostaba en el borde de la cama como si estuviera resolviendo algo importante. Yo entré unos minutos después con la excusa de buscar una camiseta limpia. Fingí que no miraba, pero sí, lo hacía. Ella no se dio cuenta. O eso parecía. El sábado tuvimos una comida familiar en casa de mis padres. Laura se comportó como si todo estuviera bien. Habló con mi hermana sobre recetas, ayudó a mi madre a recoger la mesa, incluso me dio un beso en la mejilla cuando le serví una copa de vino. Lo peor de todo fue que no hubo ni un atisbo de remordimiento en su mirada. Nada. Como si nada hubiese pasado. Como si no hubiera estado media semana atrás con un desconocido, a medio vestir, riéndose en un coche como una adolescente escondiéndose de sus padres. Esa noche, después de dejar a nuestra hija con mis suegros, le dije que tenía trabajo pendiente y que iba a estar con el ordenador hasta tarde. No era mentira, tenía trabajo, pero lo que hice fue mucho más que revisar informes. Abrí mi correo personal, el que ella no conoce. Busqué a un antiguo contacto mío, un tipo que se dedicaba a temas de seguridad digital, alguien que me ayudó una vez a rastrear unos correos filtrados en la empresa. Le escribí y fui directo, necesito saber con quién habla mi mujer. Quiero saber si me está engañando. Ya tengo una sospecha fuerte, pero necesito pruebas reales.
Me contestó en menos de una hora. Nos conocíamos desde hace años y sabía que yo no era un tipo paranoico ni celoso. Me pidió el número de ella y el modelo de su móvil. Le pasé todo. Me dijo que al día siguiente me explicaría cómo instalar algo en su portátil para acceder al contenido de su teléfono de forma remota. Acepté. No me sentía bien haciéndolo, pero la imagen del coche me quemaba la cabeza cada vez que cerraba los ojos. El domingo por la tarde, mientras ella salía a hacer la compra, tomé su portátil y le instalé lo que me dijo. Todo tardó menos de 10 minutos. Cuando volvió, actué normal. Pregunté si había comprado las galletas de la niña, hablamos de tonterías y nos sentamos a ver una serie que a los dos nos gustaba. Me costaba mantener la cara relajada, pero lo logré. No por ella, sino por mí. Porque necesitaba tener el control, aunque solo fuera durante unas horas más. Esa noche, con ella dormida a mi lado, abrí el acceso remoto desde mi ordenador. Entré a sus mensajes. Tenía varias apps instaladas, WhatsApp, Telegram, Instagram, y una que no conocía, una app de esas raras que no aparecen en el menú a simple vista. El nombre era algo genérico, Documentos Pro, pero adentro había chats con nombres en clave, números sin foto, conversaciones vacías por fuera y llenas por dentro. Tardé casi una hora en entender el patrón. Usaban frases comunes para camuflar cosas. Te paso el informe era un nos vemos en el hotel. Confirmamos lo del martes, era ¿tienes el piso disponible? Fotos, ubicaciones, notas de voz. Todo disfrazado, todo escondido. Entonces encontré algo que me revolvió el estómago. Una conversación con alguien guardado como Alberto, contabilidad. Las fechas coincidían con los jueves que ella decía quedarse hasta tarde. Él escribía con soltura, sin miedo, como quien tiene confianza de sobra. Había fotos. No explícitas, pero suficientes. Una de su sujetador sobre una mesa, otra de ella en un espejo, con una blusa que nunca me había visto a mí. Y audios. Me ha dicho que tiene una cena familiar el sábado, así que no podremos vernos. Pero la próxima semana la tengo libre entera. Ella respondía, perfecto, ya tengo excusa. Te aviso cuando él no esté. Cuando escuché eso, me quedé completamente quieto. Ni rabia ni tristeza. Solo silencio. Era la prueba que necesitaba. No solo me estaba engañando. Me estaba mintiendo en cada detalle de nuestra vida diaria, y lo hacía con planificación, con intención. No era un desliz, no era una noche de debilidad. Era una doble vida. Y yo era el payaso que sonreía mientras le ponían el sombrero con luces. No dormí esa noche. Solo esperé a que amaneciera, mirando el techo. Laura se levantó a las 8, como siempre, y fue a preparar el desayuno. Me preguntó si quería café, y le dije que no. ¿Estás bien?, preguntó, y respondí con un sí automático. Me observó un segundo más, luego se dio la vuelta como si no pasara nada. Y mientras ella se servía el café, yo ya sabía lo que iba a hacer. El momento llegó ese mismo martes. No quise esperar más porque cada segundo que pasaba sintiéndome un imbécil era una humillación que no estaba dispuesto a prolongar. Había repasado 1000 veces cómo hacerlo, si soltarlo todo de golpe, si mostrarle las pruebas desde el primer segundo, si dejar que mintiera y luego aplastarla con los datos. Al final, decidí hacer algo más simple. Quería verla caer por su propio peso, escuchar con mis propios oídos cómo intentaba sostener una mentira que ya no se podía sostener. Esa noche, cuando nuestra hija se fue a dormir, me senté en la mesa del comedor mientras Laura fregaba los platos, y le pedí que se sentara. No le dije por qué, solo que necesitábamos hablar. Ella me miró con cara de duda, pero no protestó. Se sentó frente a mí, con el trapo de cocina en la mano, todavía húmedo. ¿Conoces a alguien que se llama Alberto?
Le pregunté directamente, sin rodeos. Tardó un segundo en procesarlo. Después, frunció el ceño, como si no entendiera la pregunta. ¿Alberto? Repitió, fingiendo sorpresa, ¿de qué estás hablando? Alberto, de contabilidad. Así lo tienes guardado en el móvil. La cara le cambió, y no fue solo un cambio sutil. No fue una expresión de incomodidad o de duda, fue otra cosa. Un momento de parálisis, como si el tiempo se hubiera detenido medio segundo y después tuviera que improvisar. Es un compañero del trabajo, dijo. ¿Por qué preguntas eso? Porque he leído lo que hablas con él. Porque sé cuando te ves con él. Porque sé lo que haces con él. No gritaba, ni estaba temblando. Estaba tan calmado que eso pareció desconcertarla más. Se quedó sin palabras. Me miró durante unos segundos y después bajó la vista. Cuando volvió a hablar, la voz ya no sonaba segura. No sé qué piensas que has visto, pero estás sacando todo de contexto. No he hecho nada malo. Te he visto con él en el coche. El jueves. Vi todo. Pero no dije nada. Solo quería ver hasta dónde eras capaz de llegar. Su mandíbula tembló. No sé si de rabia, de nervios o de vergüenza. Lo cierto es que no lo negó. No intentó inventar una historia, ni decir que era otro coche, ni que estaba confundido. Se quedó callada. Me miró y después soltó una frase que aún ahora me cuesta creer. No es lo que tú piensas. Explícamelo entonces. ¿Qué es? No lo sé. No sé cómo empezó. No quería que pasara. No era mi intención. ¿Y lo de los mensajes? ¿Y las fotos? ¿Y las citas planeadas cuando yo no estoy? ¿Tampoco eran tu intención? Yo no. Empezó a decir, pero se interrumpió a sí misma. No tienes idea de lo que ha sido vivir contigo estos últimos meses. No hablas, no me tocas, estás ausente. Te pasas el día trabajando o haciendo tus cosas, y yo, me sentía sola. No buscaba esto, pero pasó. Me escuchaba, me hacía sentir importante. Me deseaba. Claro, porque yo no te deseo, ¿no? Porque vivir juntos, criar a una hija, mantener esta casa, no cuenta como demostrar interés. No es lo mismo. Tú hace tiempo que me das por sentada. No me miras igual. No me preguntas cómo estoy. Todo es rutina. Lo de Alberto fue un escape. Un escape, repetí. ¿Y cuántas veces has escapado con él? 2. 3. ¿Más de 10? No respondió. Bajó la cabeza y se llevó las manos a la cara. Yo me quedé sentado, sin moverme. No quería ni levantarme. No quería tener ningún gesto que pudiera interpretarse como empatía. ¿Te enamoraste de él? Negó con la cabeza. No, dijo. No siento nada serio por él. Solo me hacía sentir viva. ¿Y yo qué soy, Laura? ¿El muerto con el que compartes casa? No digas eso. No es justo. ¿Justo? ¿Justo para quién? Para ti, ¿qué decidiste convertir esto en un circo sin decir una sola palabra? Para mí, ¿qué tengo que fingir que no sé nada cada vez que me sonríes? ¿O para nuestra hija, que duerme al otro lado del pasillo mientras su madre le rompe la vida a su padre? Se levantó de la mesa y empezó a llorar. Me pidió que no gritara, aunque yo no estaba gritando. Me pidió que no le hablara así, aunque lo único que estaba haciendo era repetir lo que ella había elegido ocultar. Me pidió tiempo, espacio, que por favor no tomara ninguna decisión todavía. No quiero que esto destruya nuestra familia, me dijo entre sollozos. No fue algo planificado, fue una equivocación, y quiero arreglarlo. No es un error si lo repites, le respondí.
Un desliz es una vez. Lo tuyo fue una agenda. Ella se quedó en silencio, sabiendo que no tenía más argumentos. Yo me fui al sofá, cerré la puerta del salón y dormí allí. Al menos lo intenté. Pero no pegué un ojo. No por tristeza, ni por rabia. Sino por la claridad. Ya no había dudas. No fue una decisión impulsiva ni nacida del dolor inmediato. Durante 2 días no le hablé, no la miré, no compartí ni una palabra con ella más allá de lo necesario para que nuestra hija no notara nada. Me limité a cumplir con mi rutina como si fuera un espectador de mi propia vida. Ella intentaba hacer lo mismo, pero no le salía. Intentaba mostrarse normal, pero se le caía la máscara cada vez que entraba en la cocina y me encontraba desayunando en silencio, o cuando se daba cuenta de que no dormía en la cama desde la noche de la conversación. A veces se acercaba y decía cosas absurdas, como si con frases sueltas pudiera borrar lo que había hecho. He pensado en hablar con alguien, con un terapeuta. No he vuelto a verlo desde que pasó. Quiero que hablemos con calma. No respondía. No porque no tuviera que decirle, sino porque ya estaba en otra fase. Ya no era el hombre dolido que buscaba entender. Era el tipo que había cruzado la línea del desgaste y solo pensaba en cerrar la historia de forma definitiva. Y si podía dejarle una marca, aunque fuera simbólica, lo iba a hacer. Mi plan fue simple. No necesitaba nada complicado, solo precisión. Sabía que había más personas que conocían lo suyo con Alberto. Los mensajes que había leído no eran de alguien que se esconde bien, sino de alguien confiado. Ese tipo escribía con tranquilidad, como si sintiera que tenía derecho sobre ella, como si supiera que ella no iba a dejarlo. Eso me daba una ventaja. Si él pensaba que todo estaba bajo control, entonces no se iba a preparar para una caída. Tampoco ella, que seguía actuando como si unas cuantas disculpas y un poco de silencio fueran a reparar la traición. El jueves por la tarde, llamé a un compañero del trabajo que había sido cliente de la asesoría donde ella trabajaba. Le pedí un favor. Le dije que necesitaba saber si Alberto seguía allí, si seguía atendiendo clientes, si estaba en su mismo puesto. Me dijo que sí, que lo había visto hacía menos de una semana. Le pedí que no dijera nada, que necesitaba que me avisara si volvía a tener contacto con él, aunque fuera algo casual. Lo siguiente fue más delicado. Tenía que preparar algo que fuera suficiente para dejar claro quién era yo, pero sin meterme en líos legales. No quería vengarme con gritos ni violencia. Quería hacerlo con información. Así que tomé los pantallazos que había guardado, los correos que logré interceptar desde su portátil y una lista con fechas, horas, lugares. Todo bien detallado, sin exagerar, sin adornos. Solo los hechos. Esos que no pueden refutarse. El viernes, cuando nuestra hija se fue a casa de una amiga por la tarde, aproveché para ir al trabajo de Laura. Le mandé un mensaje: baja. Estoy afuera. 5 minutos. Es importante. Bajó en menos de 3, vestida con su ropa de oficina, con el pelo recogido y cara de incertidumbre. No parecía asustada, solo desconcertada. Subió al coche y se sentó sin decir nada. No la miré. Saqué del asiento trasero un sobre blanco con todo el material y se lo pasé. ¿Qué es esto? Abrilo cuando estés sola. En tu casa. No en la oficina, no en el coche. Cuando estés sola. ¿Qué hay acá? Todo lo que hiciste. Todo lo que sé. Todo lo que puedo mostrar. ¿Para qué me das esto? Porque el lunes lo va a recibir tu jefe. Y su jefe. Y el comité de ética de la empresa. Pero quería darte la oportunidad de que seas tú quien decida si querés irte antes o esperar a que te echen. ¿Estás loco? No. Solo estoy devolviendo lo que sembraste. ¿Y eso qué va a lograr? ¿Arruinarme?
No. Solo ponerte en tu lugar. El mismo lugar al que me mandaste a mí cuando te bajaste las bragas en un coche con un imbécil que encima no es ni discreto. Tengo una hija, Javier. Y yo también. Y justamente por eso no quiero que crezca viendo que su madre puede traicionar, mentir y luego seguir con la vida como si nada. No quiero que crea que eso es normal. No pensás en ella. Solo querés venganza. No. Quiero respeto. Algo que vos decidiste no tener por mí. Ahora vas a entender lo que cuesta cuando la gente se entera de quién sos en realidad. Intentó decir algo más, pero me bajé del coche. No tenía ganas de escuchar más justificaciones. Ella se quedó un rato sentada, luego se bajó y volvió a su oficina. Esa noche volvió tarde, no cruzamos palabra. El sábado por la mañana se encerró en la habitación durante más de una hora, salió con los ojos rojos y me pidió que habláramos. Le dije que no era el momento. Que ahora hablaba yo, y ella escuchaba. Se fue a casa de su hermana esa misma noche. Al día siguiente, un compañero de mi contacto me escribió para decirme que Alberto no se había presentado a trabajar y que había rumores de una denuncia interna. No me interesaba seguir el hilo. Ya había hecho lo que quería. No por venganza ciega, sino por dignidad. Pasaron 4 días desde que le entregué el sobre. No volvimos a hablar. Nuestra hija seguía sin enterarse de nada porque yo me esforzaba en actuar normal cuando ella estaba presente, pero la tensión era evidente. Laura seguía en casa de su hermana y yo aprovechaba para pensar. No en lo que sentía, eso ya estaba claro, rabia, decepción, tristeza, humillación, todo en partes iguales. Pensaba en qué hacer con el matrimonio. No quería quedarme con una mujer que me había mentido durante meses, pero tampoco quería arruinarle la vida a mi hija con una separación sucia. No había opción perfecta, solo un camino menos jodido que otro. Esa era la realidad. Y después de varios días dándole vueltas, decidí que la última conversación no era para pedir explicaciones, ni para negociar nada. Era para cerrar. No buscaba reconciliación. Quería respuestas claras y una decisión definitiva. Le mandé un mensaje el jueves por la tarde. Mañana a las 8. Quiero hablar. Vení sola. Me respondió con un simple ok. A las 8 en punto estaba en casa. Entró con la misma llave de siempre, sin llamar, como si todavía viviera ahí. Se sentó frente a mí en la cocina, donde ya tenía preparada una silla para cada uno. No había café, ni té, ni excusas de cortesía. Era una charla de cierre. No te llamé para que repitas lo mismo, empecé. No quiero escuchar otra vez que fue un error, que te sentías sola, ni que el otro tipo te escuchaba mejor que yo. No me interesa lo que sentías por él ni por qué lo hiciste. Ya está. Lo que quiero saber es otra cosa. Ella bajó la vista. No contestó. Quiero saber si realmente pensaba seguir con esto como si nada. Si yo no descubría nada, ¿hasta cuándo pensaba seguir mintiendo? No lo sé, respondió sin levantar la vista. No tenía un plan. Cada semana decía que iba a cortar todo. Pero después, no sé, me costaba. Era como una adicción. Me hacía sentir algo que hacía tiempo no sentía. ¿Y yo qué era? ¿Un mueble? ¿Un cajero automático? ¿El tipo que te hace el favor de criar a tu hija mientras vos te escapas a la oficina con tu amante? No digas eso, murmuró. Siempre te respeté como padre. Nunca quise dañar esto. Nunca fue mi intención romper nuestra familia. No la rompiste ahora. La rompiste el día que preferiste meter a otro tipo en tu vida sin tener los huevos de decirme que ya no estabas bien conmigo. Podías haber pedido una pausa, haber dicho que no estabas feliz, haber propuesto una separación temporal. Pero no.
Elegiste mentir. Elegiste jugar a dos bandas. Eso fue lo que jodió todo. Tenés razón. No necesito que me des la razón. No estoy acá para que me digas que me equivoqué o que vos fuiste débil. Estoy acá para decirte lo que decidí. Esto se termina. No quiero seguir con vos. No quiero fingir que podemos arreglar algo. Y no quiero que esto se convierta en una guerra. Quiero que lo resolvamos lo más limpio posible, por nuestra hija. Pero no vamos a volver. Ni ahora, ni después. No hay segunda parte para nosotros. Ella tragó saliva. Se acomodó en la silla y respiró profundo. Parecía que se había preparado para esto, pero aún así le costaba enfrentarlo. No sé qué decir, dijo. Te juro que nunca pensé que iba a llegar a esto. Me equivoqué en todo. No hay defensa posible. Solo quiero que sepas que lamento todo. No por mí. Por vos. Por lo que te hice sentir. Por lo que perdimos. Ya está, interrumpí. No necesito disculpas. Solo quiero que firmemos los papeles cuando llegue el momento. Voy a buscar abogado. Podés buscar el tuyo. Voy a pedir la custodia compartida. Nada más. No quiero pelear por la casa ni por dinero. Solo quiero paz. Y que nuestra hija sufra lo menos posible. ¿Le vas a contar? Sí. Pero no los detalles. Solo que nos separamos porque no estábamos bien. Si me pregunta más, decidiré qué decirle. Pero por ahora quiero que sienta que seguimos siendo sus padres. No pienso usarla contra vos. No soy como vos. Laura se quedó callada varios segundos. Tenía los ojos brillosos pero no lloraba. Me miró como si no me reconociera. Tal vez porque yo ya no era el mismo. Tal vez porque nunca pensó que yo iba a llegar a este punto, que iba a dejar de pelear por ella, que iba a soltar sin miedo. Te juro que si pudiera volver atrás, no lo haría. No lo repetiría. Pero no podés. Y ya lo hiciste. Así que ahora vivís con eso. Se levantó. Me miró una última vez. No dijo adiós, no intentó abrazarme, no pidió una oportunidad. Salió por la puerta sin cerrar fuerte, sin hacer escena. Solo se fue. Y yo me quedé ahí, con un café frío y una certeza nueva. Había terminado. Después de que se fue, no sentí alivio ni tristeza inmediata, solo una especie de pausa en la cabeza. Como si el cuerpo tardara en entender que lo que venía repitiéndose todos los días durante 12 años ya no iba a seguir. Me quedé sentado en la cocina un buen rato sin mirar el móvil, sin encender la tele, sin hacer nada. Escuchaba los ruidos de la calle desde la ventana y por primera vez en mucho tiempo no sentí ansiedad por lo que iba a pasar. Lo más difícil ya estaba hecho. No porque me costara tomar la decisión, sino porque enfrentarlo cara a cara implicaba asumir que el final era definitivo. Al día siguiente me levanté temprano, preparé el desayuno para mi hija y la llevé al colegio como siempre. No le dije nada todavía. Notó que Laura no estaba, pero no preguntó demasiado. Seguramente ya se había dado cuenta de que algo no iba bien desde hace tiempo, pero no le había puesto nombre. Los chicos sienten más de lo que decimos, y yo no quería que ella pensara que esto era culpa suya o que había que tomar partido. Solo quería darle estabilidad mientras resolvía el resto. Ese mismo día pedí cita con un abogado. No era alguien conocido, lo encontré por internet, con buenas reseñas y experiencia en divorcios con hijos. La reunión fue sencilla, sin vueltas, sin drama. Le expliqué que no quería una pelea judicial, que quería un divorcio limpio, con custodia compartida y sin conflictos por bienes. Me escuchó, tomó nota y me dijo que lo veía factible. Me preguntó si había terceras personas y le dije que sí, pero que no pensaba usar eso como arma.
Ya lo había usado cuando hizo falta. Ahora lo que quería era cerrar, empezar de nuevo, no vivir en la amargura. Firmé los papeles preliminares esa misma semana y le dije que esperara para enviarlos, que quería primero tener una charla con mi hija. Elegí un domingo a la tarde, después de comer, cuando no había distracciones ni compromisos. Nos sentamos en el sofá del salón, solo los dos. Le dije que mamá y papá habían decidido separarse, que no era culpa de ella, que los dos la queríamos mucho y que íbamos a seguir estando con ella, pero en casas distintas. Me miró en silencio durante un buen rato y después preguntó si era definitivo. Le dije que sí. No lloró, no hizo berrinche, solo bajó la cabeza y asintió. Más tarde, me abrazó y me dijo que me quería. Eso fue lo más duro de todo. Porque en ese momento entendí que por mucho que tratara de protegerla del dolor, igual iba a dolerle. Pero también supe que, con el tiempo, iba a entender que era mejor vivir con la verdad que con una mentira disfrazada de familia feliz. Las semanas siguientes fueron un proceso lento, con papeles, reuniones y silencios. Laura volvió un par de veces para buscar ropa, documentos y algunas cosas personales. No hablábamos más que lo indispensable. No intentó volver, no pidió una segunda oportunidad. Estaba tan resignada como yo, y eso, en cierta forma, facilitó todo. La noté más apagada, menos altiva. Supongo que también estaba procesando la pérdida, aunque no se le notaba culpable, sino simplemente derrotada. Yo no la odio. La desprecio en cierto punto, pero no la odio. Lo que me hizo fue cruel, sí, pero no voy a pasarme el resto de mi vida arrastrando ese rencor. No me interesa. Me interesa reconstruirme, tener paz, cuidar de mi hija y, quizás algún día, volver a confiar en alguien. Hoy, después de casi un mes de haber firmado el divorcio, empiezo a sentir que vuelvo a respirar. Me levanto sin pensar si está en casa, sin imaginar con quién estará escribiendo, sin revisar sus horarios ni sus excusas. Me concentro en mi trabajo, en mis cosas, en recuperar espacios que había abandonado. Salgo a caminar por las noches, algo que no hacía hace años. Hago planes con amigos. Empiezo a pensar en mí como un individuo, no como una extensión de una pareja rota. Y eso, aunque parezca poco, es un avance enorme. ¿Volvería a confiar en alguien? No lo sé. No por ahora. Pero tampoco me niego la posibilidad. No creo que todas las personas sean iguales, aunque ahora mismo me cuesta ver el amor como algo deseable. Lo que tengo claro es que no pienso volver a estar con alguien que no me respete. No busco la perfección, solo alguien honesta. Y si no aparece, tampoco pasa nada. Puedo estar solo. Ya lo estoy, y estoy bien. Al final, eso es lo que más me sorprendió. Descubrir que no necesito a nadie para estar en paz. Que no es el amor lo que te da valor, sino cómo te levantas después de que te destruyen. Y yo ya me levanté.